Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Mega Noticias. Hoy vamos a hablar exactamente de los perros callejeros y bueno, también los gatos callejeros, toda esta fauna doméstica que ocupa las calles de muchísimas colonias de la capital y del estado que no tienen dueño y que además en muchos casos se han convertido en un serio peligro para la comunidad. Un tema que no nos gusta tratar, que es un tema delicado y hasta difícil de abordar, pero que es necesario que le pongamos atención para encontrarle una solución que beneficie a estos perros y gatos. Sobre eso le vamos a platicar, pero usted ya sabe, siempre hay más noticias. Prácticamente a 5 días de su captura hace 2 años, Ismael El Mayo Zambada recibió una sentencia que ya se esperaba. Recibe cadena perpetua y también va a tener que pagar 15,000 millones de dólares. Esto es lo que ratificó finalmente un juez en los Estados Unidos. En un momento le tendremos los detalles. Y en el norte siguen los decomisos de metanfetamina. Ahora fueron 40 líquidos 40 litros en presentación líquida ahí en la ciudad de Los Mochis. Y en Mazatlán volvieron a detener a otro narco estadounidense, un fugitivo que lo buscaban en Michigan de nombre Janero, fue capturado por autoridades federales. Y como le dije hace un momento, hay una crisis sobre perros y gatos callejeros en nuestro estado. Los números podrían parecer exagerados porque no hay un censo oficial, un censo confiable. Hay quienes hablan de que hay 4 perros por persona en nuestro, nada más digamos en Culiacán. Hay quienes dicen que son 8 de acuerdo a un especialista. Si la suma diera, fueran miles y miles de perros sobre todo y gatos que están en situación de calle. Aunque no fuera la cantidad que se menciona, aún así el problema es grande. La proliferación de perros y gatos en situación de calle en Sinaloa se mantienen como una problemática de salud pública, ambiental y social que carece de diagnósticos estadísticos certeros y de políticas públicas capaces de contener su avance. La magnitud del problema se refleja en las proyecciones de la Fundación Laica, asociación civil en el estado, la cual advierte que la falta de esterilización masiva detona un crecimiento poblacional exponencial. Si tan solo 50 perras y 50 gatas no son intervenidas, su descendencia puede generar una población de 250,000 perros y 500,000 gatos en un lapso de 5 años, sumando un total de 750,000 animales en la vía pública. Roy Quintero, médico veterinario de la Unidad Móvil de Castración del Ayuntamiento de Culiacán, señaló que las estimaciones del sector varían entre 4 y 8 perros por habitante. Lamentablemente no existe un estudio certero. Hay cifras por ahí arrojadas. Hay quienes dicen que por cada persona hay 4 perros y hay quienes dicen que hay 8. Entonces, imagínate esas cifras. ¿Cuántos somos en Culiacán? Alrededor de 1 millón de habitantes, un poquito más. Estamos hablando de 4 o 8 millones de perros en condición de calle. La problemática se agudiza al evaluar el impacto sanitario y ambiental en el entorno urbano y rural. Entonces, estos animales en condición de calle están generando una problemática muy grande con respecto a la diseminación de enfermedades. Esto es muy peligroso. Enfermedades como babesia, anaplasma, ricketsiosis están cobrando vidas no solamente de perros y de gatos. Asimismo, se constata un grave daño en el equilibrio ecológico. También pues generan bastante caos con respecto a territorialismo, con el daño que realizan los perros y los gatos a la ecología. Un gato va a depredar anfibios, reptiles, aves, insectos, pequeños mamíferos del ecosistema. Los perros hacen lo mismo en las riberas de Culiacán. El perro feral está atacando nuestra fauna silvestre. Entonces todo eso es sumamente importante. El especialista de la unidad móvil enfatizó que prácticas comunitarias como alimentar a los animales en la vía pública sin un proceso de adopción, resguardo o esterilización terminan por agravar el problema. Actualmente el Ayuntamiento de Culiacán mantiene campañas gratuitas de esterilización de lunes a viernes y jornadas intermitentes los fines de semana.
Informó para Mega Noticias Mayra Nieblas. Esto es apenas la punta del iceberg sobre el problema de los perros y gatos callejeros. Vamos a una pausa, es breve, volvemos. Al regresar, sentencian a cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada y deberá pagar 15,000 millones de dólares. Más adelante, capturan en Mazatlán a presunto narcotraficante de Estados Unidos buscado en Michigan. Mega Noticias Sinaloa. Tener tus datos actualizados nos permite ofrecerte un mejor servicio. Llámanos al 33 96 90 000 o visítanos en nuestras sucursales. Solo necesitas tu CURP. Son 3 líneas, una de 30 GB para él y otras 2 con 6 GB cada una. Cuesta 360 pesos. Cámbiate a Megamóvil, la compañía celular de Mega. Tenemos algo especial que mostrarles. Existe un lugar para que disfrutes junto a tu familia. Descubre Disney Plus. Y lo primero que hay que hacer es intentarlo. ¡Vamos! Comparte grandes historias. Se trata de los trajes. Se trata de los héroes que los usan. Con los amigos que ya conoces y amas. Disney Plus. Disney Plus y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. La NBA presenta una jornada llena de ritmo y jugadas espectaculares. La acción que te apasiona está en XView Plus. Mega Noticias Sinaloa. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a la opinión editorial de esta noche. Cuando una gobernadora enfrenta cuestionamientos por presuntas conversaciones al margen de la ley con una agencia extranjera sobre asuntos relacionados con la seguridad de su estado, la única salida es la transparencia absoluta. Y si existen elementos suficientes para investigarla, permitir una indagatoria imparcial sin interferencias. El problema es que en México esa confianza institucional se ha erosionado. Fiscalías cuya autonomía es constantemente cuestionada, ministerios públicos señalados por actuar con criterios políticos y congresos donde las mayorías suelen cerrar filas con sus propios gobiernos, alimentan la percepción de desgobierno e impunidad. No se trata de condenar a nadie sin pruebas ni de sustituir a los tribunales. Se trata de exigir que las instituciones funcionen con independencia y que cualquier servidor público, sin importar su partido, responda al mismo estándar de escrutinio. La fortaleza de una democracia no se mide por capacidad de proteger a sus gobernantes, sino por la disposición de investigarlos cuando existen dudas legítimas. Cuando la rendición de cuentas depende del color del partido, la credibilidad de las instituciones comienza a desmoronarse. Y cuando la justicia deja de inspirar confianza, quien pierde no es un gobierno, sino el Estado de Derecho. A 2 años prácticamente de que Ismael El Mayo Zambada fuera capturado, llevado a los Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, ya hay sentencia en su contra luego de que recientemente se declarara culpable de los delitos que lo acusan, entre ellos, claro, el narcotráfico. Pues Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes a cadena perpetua por la Corte de Distrito del Este de Nueva York en Estados Unidos, lo que concluyó uno de los procesos más relevantes contra un líder de narcotráfico mexicano. La resolución fue emitida por el juez Brian Cogan, quien encabezó la audiencia en la que Zambada recibió la condena luego de que previamente se declarara culpable de diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas y renunciara a impugnar la sentencia. Antes de conocer el fallo, el narcotraficante expresó en una carta que leyó ante la Corte: la violencia debe acabar en México, nadie ganará esta guerra. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó la pena máxima al considerar la magnitud de las actividades delictivas atribuidas a Zambada durante décadas como integrante y fundador del cártel de Sinaloa. Además de la prisión de por vida, el Departamento de Justicia pidió el decomiso de 15,000 millones de dólares. Es posible incluso que Ismael El Mayo Zambada pase sus últimos días en una prisión que tenga atención médica
por las dolencias que tiene desde hace ya varios años. Autoridades federales detuvieron en Mazatlán a Janero Van, ciudadano estadounidense que era buscado por autoridades del estado de Michigan y que presuntamente mantiene vínculos con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. La captura fue destacada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales. De acuerdo con el funcionario, el operativo fue realizado por elementos tanto de la Secretaría de Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Marina y Migración. Esto como resultado de los mecanismos de cooperación internacional y del intercambio de información, dicen, con agencias de Estados Unidos. Autoridades federales aseguraron 40 litros de metanfetamina líquida durante una revisión realizada en una empresa de paquetería en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome. El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó que elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana inspeccionaban diversos paquetes cuando detectaron 2 cajas de cartón que les generaron sospechas. Al revisar su contenido, localizaron 8 recipientes de plástico con etiquetas de un producto no especificado. Al abrirlo, los agentes detectaron un olor característico, por lo que solicitaron la intervención de peritos para analizar la sustancia. Tras realizar las pruebas correspondientes, los especialistas confirmaron que los recipientes contenían metanfetamina líquida utilizada para la elaboración de la droga conocida como cristal. En total, las autoridades aseguraron 40 litros de la sustancia, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado del origen y el destino de las cajas, debido a que esos datos forman parte de la carpeta de investigación que busca identificar a los responsables del envío de la droga. Un hombre resultó herido durante un ataque a balazos registrado la tarde de este lunes en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato. De acuerdo con la información, la agresión ocurrió cerca del Puente Amarillo, sobre la calle Primera, casi en la incorporación a la carretera 50 en la colonia La Primavera, en esta sindicatura. La víctima, cuya identidad no ha sido confirmada, conducía un automóvil Ford Focus cuando fue atacado por sujetos armados. Tras la agresión, el hombre fue trasladado a una clínica para recibir atención médica, mientras que el vehículo quedó abandonado en el lugar. La unidad presentó múltiples impactos de bala en diferentes partes de la carrocería. Además, la ventana trasera del lado del conductor y el parabrisas posterior resultaron destruidos por los disparos. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el sitio donde quedó el vehículo y también resguardaron un segundo punto ubicado al otro lado de un canal, aproximadamente a 30 metros de distancia, donde presuntamente fueron localizados indicios balísticos relacionados con el ataque. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena, recabar la evidencia e integrar la carpeta de investigación y buscar los responsables del ataque. En Mazatlán, la presidenta municipal, Minerva Osuna Zavala, afirmó que el caso de los homicidios que se han presentado en los últimos días no es competencia del municipio mazatleco. Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estaba destinada a revisar los robos a casa, habitación, asaltos y demás delitos que tenían que ver con el patrimonio de quienes habitan el puerto o quienes visitan este centro turístico, pero que los homicidios, los hechos de alto impacto registrados en Mazatlán tienen que ser revisados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y por el Ejército y Guardia Nacional.
dijo que al ayuntamiento le corresponden los delitos del fuero común como robos, asaltos, además de brindar apoyo a las fuerzas del orden de la Federación y el Estado. La presidenta municipal no se pronunció sobre la ola de hechos violentos que se han registrado en el puerto desde el viernes. El primer ocurrió en la hacienda del Seminario, donde sujetos armados abrieron fuego en contra de una vivienda. En ese suceso no se reportaron personas lesionadas. Esa misma noche en el Infonavit Alarcón, un hombre fue privado de la vida a balazos dentro de una vivienda. Más tarde, casi durante la madrugada, 3 personas fueron baleadas en el fraccionamiento Valles del Ejido. Una de ellas murió en el lugar, y el sábado sobre la avenida Rafael Buelna, 2 personas fueron atacadas a balazos, perdiendo la vida, una de ellas en el sitio. Entre otros hechos, horas después en el centro de Mazatlán, una persona fue atacada a balazos y murió sobre la calle Teniente Azueta, ahí en el puerto. Ese mismo sábado por la noche se recibió un reporte de un ataque a balazos en la colonia Lomas de Mazatlán, donde la víctima fue un motociclista quien fue atendido en un hospital del puerto. Y la violencia continuó el domingo, cuando una persona fue privada de la vida en la colonia Tierra y Libertad. Ante todos estos hechos de alto impacto registrados durante el fin de semana, la alcaldesa reiteró que le compete a las corporaciones policíacas solo el tema de robos y asaltos, mientras que al Estado y la Federación el tema de los asesinatos y otros crímenes de alto impacto. Vamos a una pausa y al regresar le vamos a platicar sobre va a ser testigo de esta entrevista al economista Gerardo Esquivel, que afirma que la planta de amoníaco que se construye ya prácticamente terminada ahí en el puerto de Topolobampo va a contribuir al bienestar económico regional y nacional de nuestro país. Mega Noticias Sinaloa. Tener tus datos actualizados nos permite ofrecerte un mejor servicio. Llámanos al 33 96 90 000 o visítanos en nuestras sucursales. Solo necesitas tu CURP. Son 3 líneas, una de 30 gigas para él y otras 2 con 6 gigas cada una. Entonces no escuchaba, pero estaba al aire. Cámbiate a Megamóvil, la compañía celular de Mega. Oh, pero ahorita sí alcanzaba otra nota, ¿o no? Nuestro pastor ha sido asesinado. Ya no. Y nosotros resolveremos el crimen. Okay. Está bien. Guardo el... Amazon Prime y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Borrador, ¿verdad? Mega Noticias Sinaloa. En las últimas semanas se ha dado una lucha entre quienes se oponen a la instalación de la planta de amoníaco ahí en Topolobampo y quienes apoyan la planta por los beneficios que podría traer a la población. Esto ha sido el día a día y se han instalado ya incluso algunas mesas de diálogo promovidas por el gobierno con la comunidad. En estas mesas surge la voz del economista Gerardo Esquivel, que plantea un esquema de fortalecer la planta para favorecer no solamente el beneficio económico de la región, sino también del país. Bueno, es muy importante que ocurran este tipo de inversiones en el país en general y en particular en un estado como Sinaloa y en una región como el municipio de Ahome. Porque primero el estado, como se sabe, es un estado que es muy importante productor de muchos bienes agropecuarios, pero que en particular requiere pues integrarse también de otra manera a la economía nacional. Y de alguna forma es integrar las cadenas productivas y parte de eso es el desarrollo industrial y en particular la producción, pues en este caso de amoníaco para producir fertilizante. Todo eso se integraría en una cadena de valor que puede ayudar al país, insisto, y a reducir la dependencia del exterior y a aumentar la productividad
de los productores que van a utilizar lo que se va a producir con esto, que es el amoníaco, y con eso el fertilizante. Entonces va a tener un impacto de derrame económico muy importante, que trasciende, digamos, el impacto directo, que no es menor para una región como esta, pero el impacto en general pues es mucho más amplio porque tiene estas dimensiones. Y luego es importante que una inversión como esta llegue al país, porque es una inversión que también puede traer transferencia tecnológica, puede ayudar a que pues vengan otras industrias, otras empresas también que encuentren en el país un lugar que tiene las características apropiadas para el desarrollo de sus productos. Este es un lugar donde además cuenta con la energía suficiente para producirse, que es una cosa muy importante. Puede convertirse en un polo de desarrollo de la región. En fin, yo creo que es un momento muy importante para que se materialice y empiece a producir una planta como esta, con las implicaciones que pueda tener en términos del desarrollo económico. Reconozco que puede tener hay algunas objeciones válidas, legítimas, pero creo que todas ellas son atendibles o deberían ser atendibles y que no debería impedir el desarrollo, ¿no? Lo que hay que tener en mente es el bien común, y el bien común creo que es para un estado como Sinaloa pensar que el desarrollo económico se tiene que diversificar. Recordemos que Sinaloa es un estado que tiene una tasa de pobreza por encima de 20%. Es un estado de los estados de la República con menor tasa de pobreza, pero aún así es una tasa de pobreza importante que hay que seguir abatiendo. Y para eso lo que se requiere es pues seguir fortaleciendo la economía local y regional, ¿no? Y proyectos de esta envergadura justo hacen eso, ¿no? No solo por, como dije antes, el impacto directo e indirecto, sino porque además pueden generar puede ser una fuente de atracción para otros proyectos y complementarios, ¿no? Y en ese sentido creo que es una gran oportunidad que, como dije antes, puede tener preocupaciones legítimas, que son atendibles, que deberían ser atendibles, pero que en términos del bien común creo que debería prevalecer y el bien común creo que tiene que ver con el desarrollo económico regional y del país. Bueno, yo vi algunas... Sí, económicamente, claro, el desarrollo económico, ese tipo de plantas lo que se ponen en lugares, para empezar, donde las circunstancias y las condiciones son las apropiadas para que su desarrollo. Tiene que ver con el acceso al agua de mar, que es un insumo importante, tiene que ver con el acceso a la energía, tiene que ver con el acceso portuario y tiene que ver una demanda del producto. Una región como Sinaloa es muy importante porque es la mayor producción agrícola del país y ahí está la demanda de fertilizante. Ahora, eso genera desarrollo económico. Este tipo de plantas hay en muchas partes en el mundo. México es un país que produce algo de amoníaco, pero somos deficitarios en amoníaco. Entonces importamos esto. Y lo que estamos viendo, ¿no?, sobre todo en el contexto geopolítico internacional, es que lo que necesitamos es reducir nuestra dependencia del exterior. Ya vimos, por ejemplo, cómo con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, lo que ocurrió fue un aumento en el precio de los fertilizantes, por ejemplo, porque esos países son grandes productores de fertilizantes. Entonces, cuando estos países entran en guerra y aumenta el precio, eso nos impactó a nosotros. Lo que nosotros necesitamos es garantizar la seguridad económica y nacional y energética. Y eso implica tener este tipo de producción interna. Y necesitamos impulsar la sustitución de importaciones de este tipo de productos, porque eso nos va a ayudar a nosotros como país a ser menos dependientes del exterior, va a generar desarrollo económico local, regional, estatal y regional, y va a ayudar, como dije antes, a integrar las cadenas de producción. Y eso es parte de la visión que tiene la presidenta del Plan México, que es la integración económica al interior del país para poder reducir la dependencia y poder ser más competitivos. Y esto va a ayudar, insisto, es muy importante no perder de vista, no debe verse esto como una inversión extranjera que busca su propio beneficio. Obviamente busca su beneficio, obviamente, pero una planta extranjera se puede instalar en México, se puede instalar en Colombia, se puede instalar en Perú. Pero se viene a instalar a México porque existen las condiciones apropiadas para el desarrollo de esta empresa aquí y porque existen las condiciones económicas para la demanda de sus productos. Y nosotros nos conviene, al menos es lo que hemos identificado, que hay productos que requerimos producir internamente que hoy en día producimos de manera insuficiente, y para eso ese tipo de inversiones son justamente el tipo de inversiones que quisiéramos tener más, no menos. E insisto,
entiendo las preocupaciones legítimas en otras dimensiones, pero el desarrollo tecnológico es tal que mucho de esto se reduce, se mitiga, son cosas en las que seguramente el gobierno de México en su momento tuvo que haber sugerido, impuesto o demandado el desarrollo e implementación de medidas de mitigación importantes. Ya se discutirá eso, pero estoy plenamente convencido de que el desarrollo tecnológico es tal que no corremos riesgos de la magnitud de lo que algunos han pretendido sugerir. Entiendo que por ejemplo, este tipo de plantas en el mundo tienen muchos años sin tener, porque mucha gente habla de la posibilidad de los riesgos que hay inherentes a una planta. Estas plantas en general hace muchos años que no tienen accidentes fatales, por ejemplo, porque ya el desarrollo tecnológico es tal que los mecanismos y protocolos de seguridad hacen que esto no ocurra, o no ocurra fácilmente, tendrían que ser circunstancias extraordinarias. Entonces, insisto, entiendo las demandas, las preocupaciones, pero también hay que separar lo que puede ser una demanda particular, de intereses particulares que pueden estar siendo afectados al bien común, que como dije antes, el bien común que creo que debería preocuparnos es el desarrollo económico de la región y del Estado y del país. Bueno, yo creo que es, al menos por lo que yo sé en otros países, es aceptada, es ambientalmente segura. Entiendo que hay permisos que tienen que haber cumplido y requisitos, y yo creo que en ese sentido es una inversión que no creo que debería preocuparnos en esa dimensión, aunque entiendo la preocupación legítima que puede haber. Pero creo que hay estudios y puede hacerse compromisos de seguimiento y ver cómo está evolucionando, dejar que empiece a operar y en función de eso ver qué se puede hacer si es que hubiera algún efecto. Pero yo, hasta donde entiendo, hasta donde he revisado la literatura, he visto otras experiencias, no ha habido este tipo de problemas que algunos plantean que podría haber. Entiendo la preocupación, pero creo que la evidencia empírica hasta el momento está más del lado de que los costos ambientales pueden ser menores, pueden mitigarse y pueden haber campañas de remediación en todo caso e inversiones que puedan acompañar esto para que no tenga los costos ambientales que algunos sugieren que podría tener. No, el riesgo creo que es de dos tipos, yo diría. Uno de corto plazo, ¿no? Que sería justo eso, que seguiríamos dependiendo de insumos importados, de los fertilizantes, etcétera. Pero el riesgo de más largo plazo es enviar una señal de que un proyecto como este, que fue avalado con requisitos específicos del Estado mexicano, que ya los cumplió, entiendo la mayor parte de ellos, y no es que todos, pues que se eche atrás en unas condiciones como estas. Recordemos que el país tiene un problema de bajo crecimiento económico, cuyo origen fundamental es la baja inversión. Entonces, y la inversión lo que requiere es un entorno de certidumbre legal. Eso quiere decir que cuando hay un compromiso, que se cumpla. En este caso, si se cumplieron los requisitos solicitados, y se llevó a cabo ya una parte muy importante de la inversión planteada por la empresa, yo creo que lo peor que pudiéramos hacer nosotros es echarla abajo, digamos, porque eso sería no solo muy costoso en términos económicos y financieros, sino reputacionalmente para el país sería algo muy difícil de explicar por qué razón se echó atrás un proyecto como este. Pues ya lo vieron y escucharon, es Gerardo Esquivel, quien es economista, miembro del Colegio de México, y fortaleciendo la idea de que es importante, es necesario que la planta de amoníaco que está con sede en Topolobampo pueda funcionar, darle certeza a los inversionistas, pero también permitir una industrialización de la región para beneficio del mismo estado, incluso del país. Bueno, pues quédese con Paco Ramírez esta noche, hablará de la sentencia a Ismael El Mayo Zambada y sus implicaciones en nuestro país. Buenas noches.